Acaba así el primer período de la Revolución Francesa, en la que se abren las compuertas de una sociedad reprimida hasta entonces por la nobleza y la iglesia, con el rey a la cabeza. Foto de los tres cónsules: Napoleón Bonaparte, Cambaceres y Lebrun. Ahora, las personas con capacidad, aunque su origen sea humilde, pueden acceder a puestos destacados y en varios casos a muy temprana edad. Napoleón es general a los 30, Robespierre es guillotinado a los 35, Saint-Just colaborador de Robespierre a los 27. Nada volverá a ser igual. Los conocidos postulados ideológicos de la Revolución, libertad, igualdad y fraternidad, marcarán el signo de los siglos posteriores. En palabras de Octavio Paz, el siglo XIX fue el de la libertad, el siglo XX el de la búsqueda ansiosa de la igualdad, y el siglo XXI debería ser el de la fraternidad, el de la solidaridad. Napoleón. Napoleón Bonaparte nace en 1769 en Córcega, el mismo año en que la isla era anexionada a Francia. Anteriormente pertenecía a Génova. Los éxitos militares le llevan a los 26 años a ser comandante en jefe del ejército francés. En los años 1796-97 realiza una campaña militar en el norte de Italia, donde consigue importantes victorias militares que hacen solicitar la paz al Papa y a otros soberanos italianos. Más tarde, ante su avance hacia Viena, el emperador de Austria, uno de los grandes enemigos de la Revolución, pide la paz con Francia. Queda como único gran enemigo Inglaterra, y Napoleón es nombrado jefe del ejército costero destinado a luchar contra ella. Pero ante la imposibilidad de desembarcar en las costas inglesas debido a la superioridad naval inglesa, idea una forma indirecta de debilitarla: realizar en 1798 una expedición a Egipto, punto fundamental en la ruta hacia la India, base del Imperio Británico. Así consigue distintas victorias terrestres. Sin embargo, la flota inglesa derrota a la francesa y les deja bloqueados en tierra y sin posibilidad de recibir refuerzos. Desde el punto de vista cultural, la expedición fue un éxito, puesto que a Napoleón le acompañaron varios científicos que realizaron una completa descripción de todos los monumentos egipcios, así como de la fauna y flora de la región. Firma de Napoleón. De regreso a Francia es nombrado primer cónsul. Pacifica el interior del país, sometiendo a los partidarios del rey, deportando a los líderes extremistas y firmando un concordato con el Papa. La emperatriz Josefina Cuadro de Proudhon. Detalle. En el exterior se enfrenta a la coalición de los grandes imperios europeos: Rusia, Inglaterra, Austria y Nápoles. Consigue la victoria militar ante unos y neutraliza a otros, logrando firmar la paz con Austria en 1801, lo que le permite ampliar su territorio, anexionando la actual Bélgica y partes de Alemania, y crearse aliados en Suiza, Italia y Alemania. Solo queda Inglaterra como enemiga. Napoleón comienza la articulación de un Estado que es el modelo que copiarán a lo largo de decenios siguientes casi todos los países europeos. Reorganización centralista del Estado, con una administración de justicia que depende de él, superando la justicia de los señores feudales, la organización financiera con recaudadores estatales de los impuestos y, sobre todo, la promulgación de un código civil en 1804 llamado el Código Napoleón, que regula los derechos de los ciudadanos y marca el triunfo ideológico de la burguesía. En la enseñanza se crean las bases de los sistemas educativos modernos que copiarán también los demás países y del que quedan partes fundamentales: la enseñanza primaria para la promoción de las clases más pobres, la secundaria destinada a la formación de la burocracia del Estado, impartida en los liceos, y uno de cuyos rasgos es una mayor preocupación por las matemáticas. Una enseñanza superior
en la que además de acabar con las antiguas universidades de la Iglesia, se crean otras nuevas y sobre todo la Escuela Politécnica para la formación de ingenieros, la Escuela Normal para preparar profesores de secundaria y el Instituto de Francia, reunión de todas las academias, organismos todos ellos del mayor nivel científico de la época. Napoleón es nombrado cónsul vitalicio en 1802, con derecho a nombrar un heredero, y en 1804, tomando como excusa la existencia de un complot monárquico, se proclama emperador. Para ello hace venir al Papa a París para hacerse coronar como los antiguos emperadores germánicos. Comienza después una gran expansión del imperio por todo el continente, amparado en su superioridad militar, capaz de derrotar a cualquier alianza de las monarquías europeas. La coronación de Napoleón como emperador en presencia del Papa, cuadro de David. Más tarde se produce la invasión de España y Portugal, que ocupa con facilidad, pero donde pronto se tiene que enfrentar a una resistencia popular en forma de guerrillas, término que pasará a todas las lenguas y que pasados unos años acabará por forzarle a la retirada, lo que será un acicate para la resistencia en otros países europeos. España. Cuando Galois nace en 1811, España es uno de los tantos territorios europeos que dependen de Napoleón. En 1807, las tropas francesas entran en España y fuerzan al rey a ir a Francia, produciéndose la sublevación del 2 de mayo. El rey José Bonaparte, óleo de J. Flaugier. Amparadas en estas conquistas, va expandiéndose por toda Europa una serie de ideas y costumbres comunes que pasarán en las décadas siguientes a la legislación y las instituciones en diferentes ámbitos, político, jurídico, educativo y en terrenos más cercanos a las matemáticas. En esta ciencia se extinguen los ábacos para realizar operaciones, derrotados por los algoritmos decimales. Rusia, donde Napoleón fue derrotado, es el único país europeo en que se continúan utilizando de forma habitual los ábacos. El imperio de Napoleón llega a su apogeo en 1811. Llega a abarcar, además de Francia, los territorios actuales de España, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca, buena parte de Alemania y hasta el Ducado de Varsovia. En ese momento firma una paz con Austria que incluye su matrimonio con la hija del emperador, previo divorcio de la emperatriz Josefina, que no le había dado un heredero. Los franceses colocan como rey a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Comienza la resistencia de los españoles contra los ocupantes en la llamada Guerra de la Independencia, en la que se dan las contradicciones que marcarán todos esos años. La parte más avanzada de la sociedad española está de acuerdo con los principios políticos del Estado francés, pero a su vez también tiene que defender la libertad de su tierra, ocupada por un ejército que dice defender esos principios. Una buena muestra de esta paradoja es la Constitución aprobada en 1812 por las Cortes de Cádiz, que sigue los principios de la Revolución Francesa, pero que se vota durante el asedio francés de la ciudad. José Bonaparte, derrotado, abandonará España en 1814, acompañado de unas 12.000 familias españolas que habían formado parte de su administración, los llamados afrancesados, en los que la contradicción aludida antes se dio en términos fatídicos. El rey Fernando VII, detalle pintado por Goya. En 1814 pintó sus famosos cuadros sobre la sublevación popular de Madrid contra las tropas francesas del 2 de mayo de 1808 y su represión posterior por las tropas de Napoleón, los fusilamientos del 3 de mayo. En sus años finales, coincidentes con la vida de Galois, abordó sobre todo asuntos muy modernos para su época, como pueden ser la serie Los desastres de la guerra, 1810, o Los disparates, 1820-1823. Vuelve al poder Fernando VII, mitificado por un pueblo que había hecho de él su bandera de resistencia. Es llamado el deseado, pero su actuación fue absolutamente retrógrada y abolió toda la legislación progresista de la Constitución de Cádiz e hizo todo lo posible por volver a una monarquía absolutista, restableciendo la Inquisición y los señoríos, por ejemplo,
puso en marcha una represión implacable con numerosas ejecuciones y con cárcel o exilio para todo sospechoso de tener ideas liberales. Unas 15.000 personas de un total de 11 millones tuvieron que abandonar España. En ese tiempo se producen los llamados pronunciamientos, sublevaciones en las que participan unidades militares conectadas con civiles organizados en sociedades secretas de carácter liberal. La razón hay que buscarla en que la composición de los oficiales del ejército ha variado a lo largo de la guerra. No todos ellos son ahora aristócratas, como pasaba antes de 1808, sino que hay también jefes guerrilleros o líderes ciudadanos que han desempeñado un papel relevante contra el invasor y que continúan en el ejército. Y bastantes de estos nuevos oficiales tienen ideología liberal. Muchos de estos pronunciamientos fracasaron y dieron pie a una represión más aguda todavía. Pero a comienzos de 1820, un ejército destinado a América para luchar contra los independentistas de las colonias se subleva antes de embarcar, encabezado por Riego, proclama de nuevo la Constitución de 1812 y logra poco a poco la adhesión de núcleos militares, entre ellos los enviados a reprimirlos, y civiles. Fernando VII es forzado a aceptar la Constitución, algo que hace sin el menor pudor tras haberla aborrecido los años anteriores. Durante el trienio constitucional de 1820-1823 se intentan reformas burguesas y se aplican leyes liberales en medio de fuertes disputas entre los liberales moderados y los más avanzados, todo ello con el boicot larvado del rey que alienta incluso levantamientos absolutistas. Como telón de fondo se levantan dificultades económicas, la lucha de las colonias por su independencia y sobre todo la política de las potencias europeas agrupadas en la Santa Alianza dispuesta a acabar por la fuerza con cualquier muestra de liberalismo. Riego. Rafael de Riego, 1785-1823, fue un militar y político español que luchó contra los franceses. El general Rafael del Riego. En 1820 se convirtió en el protagonista de la lucha contra Fernando VII al sublevarse en Cabezas de San Juan. Tras estos hechos, el rey aceptó la vuelta al constitucionalismo y dio paso a lo que se ha llamado el trienio liberal, 1820-1823. Traicionado, cayó preso luchando contra el ejército invasor de los 100.000 hijos de San Luis, fue ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid y se convirtió en símbolo del liberalismo español. Por eso un ejército de 100.000 franceses invade España, acaba con los liberales y repone el absolutismo de Fernando VII. Otra feroz represión de este, incumpliendo sus promesas de amnistía, lleva al exilio a todos los liberales destacados que pueden huir, mientras que muchos otros son ejecutados como Riego, líder del trienio liberal, o el empecinado, antiguo jefe guerrillero. Comienza la década ominosa que se extenderá hasta la muerte del rey, llamado felón, traidor por los liberales, en 1833, en que se intenta una vuelta atrás, amparada en la represión más brutal y con una situación económica caótica. Continúan los pronunciamientos liberales, que fracasan y son reprimidos con saña y pasan a formar parte de la opinión popular como símbolos de la libertad. Es el caso de Mariana Pineda en Granada, ejecutada en 1831 por bordar la bandera republicana. El nefasto reinado de Fernando VII acaba con el país al borde de la guerra civil entre los partidarios de su hija, a la que ha hecho su heredera aboliendo la ley que prohibía reinar a las mujeres, y los de su hermano Carlos, los carlistas, que ensangrentarán el país en las décadas siguientes.